Bueno, pues en la última entrada hablaba de las víctimas, se hablaba de que ya hemos llegado a la violencia adulta, porque ya podemos destruir el mundo y tenemos armas suficientes para destruir el mundo. Y a pesar de eso, y a pesar de esa terrible realidad que podemos destruirnos sin morir todos, la carrera armamentística se ha ido desarrollando a velocidad creciente a lomos de la irracionalidad y la inmoralidad más grandiosas en busca del premio a la máxima... perdona, lo repito, es que hay pensamientos que me aterran hasta para contarlos, ¿no? A pesar de esta terrible realidad, la carrera armamentística se ha ido desarrollando a velocidad creciente a lomos de la irracionalidad y la inmoralidad más grandiosas en busca del premio máximo de la estupidez más absoluta. Kennedy decía en los años 60 y hace 60 años casi, 60, sí, 60, que la humanidad se encontraba ante un escenario totalmente nuevo, ya que por primera vez en la historia se podía alimentar la totalidad de la población del mundo y a la vez se tenía la capacidad de matar a la totalidad de la población del mundo. De ambas afirmaciones, únicamente la segunda sigue siendo cierta, porque además podemos matar a todos con mucha más facilidad. La capacidad de destrucción almacenada es de tal envergadura que circula un ambicioso cálculo según el cual nos corresponden el equivalente a unas cuantas toneladas de TNT por habitante del planeta y sin duda varios proyectiles de calibre variado, varias minas antipersonas, varios kilos de veneno químico, varias enfermedades mortales a la carta, un índice per cápita del horror y de muchas muertes por persona mucho más generoso en el reparto que el reparto de proteínas y de medicinas esenciales para la humanidad. Para matarnos tenemos lo que usted quiera, nos sobra, pero para repartir comidas y alimentos. Pero al menos ya tenemos algo que un reparto igualitario, sin diferencias de ricos y pobres. Y claro, donde no hay diferencia para ricos y pobres es siempre la misma. La muerte, como siempre. La situación de entre los grandes jugadores durante los últimos 50 años ha sido lo que en ajedrez se domina en tablas, la imposibilidad de ganar, la imposibilidad de perder, el poder máximo disuasorio conocido con el eufemismo de destrucción mutua asegurada, mutual assured destruction. MAD, las siglas son MAD, que tienen la terrible equivalencia en inglés porque es igual a loco. MAD es igual a loco. Lo más loco que el mundo jamás pudo imaginar, nuestro suicidio colectivo. Terrible concepto que continúa como una amenaza pendiente y que siempre continuará, aun cuando hoy el mesianismo de los grupos terroristas fundamentalistas no dudaría en un segundo en jugar la carta de la destrucción mutua si estuviera a su alcance. Locos para propiciar el que nos matemos todos. Joder, tenemos lo que queramos. En estos momentos hay una discusión entre Ucrania y Rusia, porque quiere evitar, en fin, que entre en la Comunidad Europea y que entre en la OTAN. Y hay 120.000 hombres en las fronteras de Ucrania y miles de tanques. Yo llegaré a morir de muerte natural o moriré porque estamos entrando en la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que no, que en fin, es demasiado lo que se juegan todos para que den el siguiente paso. Pero el mundo está tan loco y los dirigentes están locos. Y esos personalismos y esos orgullos absurdos nos pueden llevar a cualquier situación en cualquier momento. El abandono de esa infame competición, estoy hablando cuando se abandonó por parte de Rusia, ahora Rusia ha vuelto otra vez a jugar las cartas, Rusia abandonó la competición por el esfuerzo económico, ahogada por el esfuerzo económico, que en cuanto se recupere poco y otros jugadores por participar, todos volverán. Rusia ya está otra vez en el juego. Los conocimientos tan terribles armas están ahí y la cosa más difícil del mundo es impedir la circulación del conocimiento humano. Es la única riqueza personal y portátil que va donde vaya su poseedor. El conocimiento es la única riqueza que el ser humano tiene. Se la lleva siempre consigo. Muchos tiranos, como Iván el Terrible, así lo entendieron al cegar al arquitecto que realizó el maravilloso templo de San Basilio en Moscú y tantos otros capaces de matar al poseedor de conocimientos que desean mantener bajo su exclusivo control, como pasó con el matrimonio Rosenberg por espionaje, entre tantos y tantos a lo largo de los siglos en todas las culturas. En un mundo injusto siempre habrá grupos humanos desesperados que en un momento dado puedan entender que la destrucción de todos o de muchos es un precio que se puede pagar
iniciando acciones de resultados imprevisibles. Estamos sentados sobre una bomba y con una mecha que hay muchos que están locos por encenderla. De futuro, el peligro de una confrontación nuclear crecerá exponencialmente al aumentar el número de participantes, sobre todo en países pequeños que se sientan amenazados. Ahí estamos en el tema de Israel, por ejemplo, y aquellos otros gobernados por fanatismos religiosos o por políticos, los más numerosos grupúsculos terroristas para los cuales cualquier precio en destrucción puede ser asumido en su irracionalidad. Digo que aparte de los gobernados, los amenazados, los gobernados por fanatismos religiosos o políticos, más todos los grupúsculos terroristas que estarían dispuestos a incendiar el mundo. No debemos olvidar que en toda la historia de la humanidad nunca ha existido un arma que no haya sido esgrimido y utilizada, ni que ningún gran país, ninguna civilización haya voluntariamente renunciado a sus ventajas armamentísticas frente a sus enemigos por consideraciones morales, salvo en los presentes tiempos y parcialmente, y veremos por cuánto tiempo. Porque, en fin, mientras se anulan pues la destrucción nuclear, por ejemplo, algunas armas de destrucción nuclear, sobre todo las antiguas, pues están inventando otras nuevas. Vale. Ya hemos inventado otra nueva arma terrible que soslaya los inconvenientes y los convenios de las bombas atómicas. Ya lo hemos inventado, la bomba de vacío o termobárica de potencia similar a las nucleares. Los países con capacidad tecnológica para acceder al exclusivo club de la posesión de armas de destrucción masiva, químicas, nucleares y biológicas, crece sin parar. Muchos países desarrollados están también dispuestos a vender sus terribles conocimientos a cambio de precio. Las universidades imparten en cualquier tipo de conocimiento a cualquiera, a la vez que los desarrollos tecnológicos propician ingenios destructivos cada vez más potentes, cada vez más versátiles, cada vez más sofisticados, capaces de lo mismo de recorrer el mundo para explosionar con total exactitud en el blanco elegido, como para ser transportadas como una maleta de mano para matar a 1 millón de personas. La consentida inmoralidad de perros callejeros que demuestran algunas naciones. La locura y sin razón mesiánica de grupos terroristas, militares, paramilitares, fundamentalistas variados, religiosos o no, fanáticos en número creciente, floreciente cosecha de degradados morales y el permanente conflicto de las cosas humanas tiñen de desesperanza nuestras posibilidades de futuro como especie. Hoy se dice que nuestro futuro inmediato es el choque de civilizaciones, aunque algunos necios y ilusos con muy malas compañías pretenden que sea una alianza de civilizaciones, de nuevo los tontos útiles, tan benéficos para los países perversos. Pero será más cierto el choque de la miseria y la opulencia, de los estómagos llenos contra el hambre y la desesperación, de la ilustración contra la ignorancia violenta, del pensamiento contra el fanatismo, de la paz y el orden contra el terrorismo y los caos, de la observancia de los derechos humanos contra los que los ignoran, donde ninguna sociedad podrá estar a salvo de la locura mesiánica, de la reaccionaria violencia, de los actos terroristas, de los ejércitos del hambre, de la desesperación y del fanatismo. Hoy la guerra de guerrilla se ha convertido en una actividad global. Bueno, quiero hacer un inciso aquí para señalar que esto lo escribí mucho antes del ataque terrorista del 11 de septiembre. Cuando termino mi obra, y cuando ya estaba presentando mi obra, esto resulta que sucedió aquello, que es exactamente lo que yo estoy diciendo en estos momentos. Y escribí otras páginas que las leeré, aunque ya han perdido vigencia, pero dentro de la emoción del momento, pues escribo otras páginas que añadí a mi obra que ya la había presentado en autores. Bueno, está de moda asociar pobreza con violencia. Cierto es que muchas ideologías violentas se sustentan y se nutren en la pobreza y en la ignorancia, aunque mayoritariamente vemos la pobreza resignada que trabaja para salir de ella. Cuando ejemplo tenemos de sobra que esto no es necesariamente así, aunque también más cierto es asociar injusticia con violencia y más cierto todavía es asociar la pérdida de valores morales, la cultura de exigir y conseguir lo que se quiera por cualquier medio con la violencia. Oscar Lewis, en una lectura muy joven, con los hijos de Sánchez, nos hizo una magnífica y polémica descripción de lo que se ha denominado la antropología de la pobreza y donde claramente se percibe que salir de la pobreza sin educación y sin formación es prácticamente imposible en las modernas sociedades actuales. La pobreza, la ignorancia y la marginalidad se heredan sin solución de continuidad, salvo la heroicidad de tantos padres capaces de sacrificar su propia vida para dar una oportunidad a sus hijos y los estados sociales que entienden la obligatoriedad y los beneficios de la igualdad de oportunidades en educación para su sociedad. Y los que hincan los codos
y piensan y trabajan y estudian para salir de la marginalidad. Mas en este mundo de locos, la sinrazón extrema de considerar como iguales, dentro de esta estupidez colectiva de lo políticamente correcto, estadios sociales, educativos, políticos, convivenciales, extremadamente desiguales. La moralidad reinante, la falta de conocimientos y asunción de lo que representa cada cultura en relación con los hechos máximos de la civilización humana, el relativismo moral que nos permite admitir impasibles que suceda en otras sociedades, lo que no en ningún modo permitiríamos y ni admitiríamos que en la nuestra, incluidos genocidios religiosos contra nuestra propia cultura en los tiempos presentes y la falta de firmes ideales colectivos firmemente defendidos a nivel universal, es nuestra inseguridad, esta tibieza moral en la que han caído las sociedades desarrolladas, nos costará seguramente la civilización. No puede afirmarse que las grandes naciones, las más civilizadas, hayan sido ejemplos de sensatez. Más de 2000 ingenios nucleares han sido explotados en la superficie del planeta, en la experimentación de ingenios cada vez más potentes, incluso al comienzo de la era atómica, cuando se temía que una explosión atómica pudiera iniciar el proceso de reacción en cadena que convirtiera a nuestro planeta en una estrella al iniciar la combustión de la atmósfera. Esto se temió y a pesar de todo se hizo, como todos sabemos. Joder. Los niveles y los peligros de la radioactividad para todos los seres humanos, incluidos sus propios conciudadanos, ha ido creciendo sin medida y sin control, tanto la atmosférica como el inicuo tratamiento de los residuos. Como es natural, el precio lo terminaremos pagando al contado con nuestras vidas. Muchos estados siguen reservándose el derecho a seguir experimentando con la vida de todos mediante la explosión de ingenios nucleares en la atmósfera. Tan pronto como en 1945, antes de la bomba de Hiroshima, los científicos del Metal Lab que trabajaban en su construcción fueron consultados respecto a la conveniencia del uso militar o no de la bomba contra Japón. Se realizaron una serie de debates que dio origen al conocido como Informe Frank, donde entre otras conclusiones se recomendaba la explosión demostrativa sin víctimas que evidenciara y sirviera de aviso del enorme poder disponible. Se evidenció igualmente la imposibilidad de guardar en exclusiva un conocimiento tan terrible, ya que antes o después sería propiedad de todas o de muchas de las naciones, y se recomendó la conveniencia de acuerdos internacionales que regularan el control y el desarrollo de la nueva tecnología al servicio de la humanidad. E incluso Oppenheimer, líder del proyecto Manhattan, comillas, y ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Eso dijo Oppenheimer. De pronto se dio cuenta que ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Pues Oppenheimer, con tremendo costo personal, fue acusado de casi todo y perseguido ferozmente. Propuso colocar bajo tutela internacional, la ONU, el desarrollo y el control de la nueva tecnología nuclear. E incluso Einstein, pacifista declarado y confeso, tuvo el dudoso honor, el insulto de ser portada de Times con el título de destructor del cosmos cuando se había negado a participar en el proyecto Manhattan, si bien es verdad que fue el que advirtió al presidente Roosevelt que los nazis estaban construyendo una bomba atómica, lo que decidió y aceleró la investigación norteamericana. Los esfuerzos de Henry Wallace por evitar la Guerra Fría y la carrera armamentística fueron igualmente inútiles frente al poder del complejo militar, financiero e industrial que propició y consiguió el más escandaloso pucherazo de la historia de la democracia americana, al eliminar a Wallace y nominar a Truman como vicepresidente, y Truman fue el más patético, inadecuado y mediocre presidente de toda la historia americana. Y al morir el gran Roosevelt, quien junto con Carter forman un dúo histórico difícil de superar, al que se le puede sumar Nixon y que junto al Comité de Actividades Antiamericanas de McCarthy y el colaborador Edgar Hoover, donde también estuvo Nixon, la famosa caza de brujas, pueden ser los episodios históricos más negros de la historia norteamericana, junto con el irresoluto asesinato de los hermanos Kennedy. Y ahora estamos abriendo un nuevo capítulo con Trump de resultados más que inciertos. Esta es una coletilla que lo añadí a lo anterior, cuando de pronto nos despertamos del mundo con la sorpresa de que Trump, bocazas, pues era el nuevo presidente de Estados Unidos. Por tanto, y como bien es sabido, nada de esto se hizo para evitar la Guerra Fría, hasta que la situación obligó
a los acuerdos internacionales que impidieran, dentro de lo imposible, la proliferación incontrolada de armas químicas. Normalmente la sensatez, el camino que escogemos en las disyuntivas, y supone una terrible evidencia de la certeza de que cuando la humanidad dispone de un arma, antes o después, alguien encontrará razones, comillas, objetivas para usarla. Las armas de destrucción masiva e indiscriminada, nucleares, químicas, biológicas, suman cifras que son tan apabullantes y desmesuradas como las distancias estelares. La suma combinada de armas químicas Rusia-USA se acerca a las 100.000 toneladas y unas 10.000 cabezas nucleares. Repito, la suma combinada de armas químicas y biológicas entre Rusia y Estados Unidos se acerca a las 100.000 toneladas y tienen conjuntamente unas 10.000 cabezas nucleares. La fuerza explosiva de Little Boy, nombre de la bomba de Hiroshima, equivalente a 20.000 toneladas de TNT, que provocó 140.000 muertos, pronto se convirtió en un juguete. Ese tipo de bomba nuclear llamada A, fue pronto superada por la bomba H, un ingenio fisión-fusión, con potencia superior a los 10 millones de toneladas NT, 10 megatones, es decir, 500 veces superior a la bomba que aterrorizó el mundo. 500 veces superior a la bomba de Hiroshima. Pero el horror seguía creciendo con la aparición de la tecnología fisión-fusión-fisión llamada U, capaz de alcanzar potencias superiores a los 100 megatones, es decir, el equivalente a 100 millones de toneladas de TNT, lo que representa 5.000 veces mayor capacidad destructiva en un solo ingenio que la bomba que puso fin a la Segunda Guerra Mundial en Nagasaki. Y en el colmo de la ironía se fabrican bombas de neutrones con las cuales selectivamente se dirigen los daños más a las personas que las cosas. Más importante la propiedad que la vida, haciendo oídos sordos a la terrible admonición. Comillas. Si la humanidad decide emplear este tipo de armas en la próxima guerra, la siguiente guerra la disputaremos con palos y piedras. Y con este pensamiento lo dejo y ya en la siguiente entrada pondremos fin a este capítulo. Un cordial saludo a todos.